Muy buenas noches. Nuestro grupo está conformado por Valentina Valencia Latorre, Óscar Eduardo Beltrán, Santiago Arias Noreña, Jorge Andrés Marín Barbosa y quien les habla, Oriana Alejandra Cardona Manos. Hacemos parte del grupo 901 y nos correspondió el caso de los trabajadores de la hacienda llamada Brasil Verde versus Brasil, más específicamente del estado de Pará. Los hechos ocurrieron en el año 2000. El organismo que profirió el fallo fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es una institución judicial autónoma fundada en el año 1959, cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos. Sus funciones son acordes o están plasmadas en la Convención y en el Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Seguidamente mis compañeros hablarán sobre síntesis de los hechos, los derechos presuntamente violados, análisis del caso de la instancia judicial y la resolución del caso que se refiere a la declaratoria de responsabilidad hacia el Estado, así como aspectos relacionados con la reparación. Bueno, de acuerdo a la síntesis de los hechos, podemos enmarcar esto como un problema que viene sucediendo desde años anteriores. Así indirectamente hayan abolido la esclavitud a partir de 1888. Esto es un problema que se viene dando recurrentemente, ya que de acuerdo a la pobreza, a la extrema vulnerabilidad que las personas encontraban y a la gran concentración de la propiedad de las tierras, estas personas tenían que seguir continuando y sometiéndose a estos malos tratos. En este caso se alega que unos trabajadores lograron huir, declarando de ese mismo modo la existencia de amenazas de muerte en caso de que ellos abandonaran la hacienda, el impedimento de salir libremente del lugar donde se encontraban, la falta de su salario, la existencia de un salario que podía ser relativamente menor al que ellos recibían, el endeudamiento al que ellos se enfrentaban varias ocasiones con el hacendado, la falta de vivienda, la falta de alimentación. Realmente se encontraban en un trabajo inhumano y que era demasiado degradante para ellos. También nos hace referencia a que ellos eran vigilados por guardias armados, lo cuales pues no les permitían salir de las haciendas. Si intentaban huir, eran agredidos del mismo modo, sufrían abusos físicos, sexuales, verbales, psicológicos. Además de eso, que trabajaban en condiciones peligrosas, antihigiénicas y degradantes debido a la extrema pobreza en que se encontraban, y esto desencadenó todo lo que sucedió, teniendo en cuenta que el Estado tenía conocimiento de lo que venía sucediendo, pero aún así no guardaron las medidas necesarias para que esto no se viniera dando. En lo que respecta a los derechos presuntamente violados por parte del Estado de Brasil, la Comisión señaló que el derecho internacional prohíbe la esclavitud, la servidumbre, los trabajos forzosos y toda práctica que sea análoga o similar a la esclavitud. Así las cosas, puede deducirse que la prohibición de la esclavitud y prácticas similares forman parte del derecho internacional consuetudinario y del jus cogens. La protección contra la esclavitud es una obligación erga omnes y de obligatorio cumplimiento por parte de todos los estados, que emanan de las normativas internacionales de derechos humanos. La prohibición absoluta e inderogable de la esclavitud y toda práctica que sea análoga o similar está también consagrada en la Convención Americana de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales de los que hace parte Brasil. El tribunal considera que el Estado de Brasil violó el derecho a no ser sometido a esclavitud y trata de personas, es decir, violó el artículo 6.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Continuar explicando los derechos presuntamente violados en este caso. Podemos decir que respecto a la Convención Americana sobre Derechos Humanos se violaron los artículos 1.1, 3, 5, 7, 11 y 22 respecto de los 85 trabajadores rescatados de la vereda. En relación con el señor Antonio Francisco da Silva, se hizo una violación del artículo 19
por ser niño al momento de la comisión de los hechos. Y finalmente, Brasil es responsable por la violación del artículo 6.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos en relación con el artículo 1.1 de la misma convención, producida esta por el marco de discriminación estructural histórica vivida por los 85 trabajadores respecto de su condición económica al momento de presentarse los hechos. Análisis del caso de la instancia judicial. La Corte consideró que era evidente que los trabajadores rescatados de la Hacienda Brasil Verde se encontraban en una situación de servidumbre por deuda y de sometimiento a trabajos forzosos. Esta consideración tiene fundamento en que en este caso en concreto se presentaron los elementos para que se configurara la servidumbre por deuda. Estos son la prestación de servicios como garantía de una deuda que sin embargo no se imputaban a su pago, la falta de límites a la duración de los servicios, que las personas vivan en la propiedad donde prestan los servicios, la existencia de medidas para impedir las fugas y los tratos crueles e inhumanos. Sin embargo, la Corte también consideró que las características específicas a las que fueron sometidas los 85 trabajadores rescatados el 15 de marzo del año 2000 sobrepasan los extremos de servidumbre por deuda y trabajos forzosos. Entonces, en este caso, se están cumpliendo de manera estricta los elementos de la definición de esclavitud, y por ello la Corte concluye que la situación verificada en la Hacienda Brasil Verde en marzo del año 2000 representaba una situación de esclavitud, pues los trabajadores se encontraban sometidos al efectivo control de los guardas armados de la Hacienda. Se restringía la autonomía y libertad individuales sin su libre consentimiento a través de amenazas, violencia física y psicológica, para pues de esta manera explotar su trabajo forzoso en condiciones inhumanas. Otro sería la vulnerabilidad de los trabajadores, el ambiente de coacción existente en dicha hacienda, los cuales no les permitían cambiar su situación y recuperar su libertad. La Corte considera también probado que los trabajadores rescatados en marzo del año 2000 habían sido también víctimas de trata de personas. Se cumplían en el caso bajo análisis las características del trabajo esclavo en Brasil, esto teniendo en cuenta que la Corte consideró que en este caso la trata de personas no se tendría como una violación en sí mismo, sino como violaciones que se derivaban de la esclavitud, la cual en términos de la Corte abarca todas las violaciones que sufrieron las víctimas. Finalmente, la Corte consideró que el análisis de la violación al artículo 6 de la Convención ya ha tomado en consideración los elementos alegados por los representantes como afectaciones a otros derechos. En el análisis fáctico del caso, la Corte constató que la afectación a la integridad y libertad personales, esto sería como la violencia y amenazas de violencia, coerción física y psicológica de los trabajadores, restricciones de la libertad de movimiento, los tratos indignos, que serían las condiciones degradantes de vivienda, alimentación y de trabajo, y la limitación de la libertad de circulación, que sería entonces como la restricción de circulación que tenían las víctimas por razón de las deudas. Fueron elementos entonces estos constitutivos de la esclavitud en el presente caso, por lo que consideró la Corte que no era necesario hacer un pronunciamiento individual respecto a los derechos alegados por los representantes. En la resolución del caso encontramos de que el Estado fue irresponsable por el hecho de que el señor Antônio Francisco da Silva no tuvo el derecho a no ser sometido a la esclavitud, ya que él en ese entonces era una persona menor de edad. En otro punto, el Estado no fue responsable por la violación del artículo 6.1 de la Convención Americana, una situación de discriminación donde encontramos de que estas 85 personas estaban en una posición baja por su estado económico. En el punto 3, el Estado es responsable por violar las garantías judiciales que se le debían prestar a estas personas. En el punto 4, el Estado es responsable por violar el derecho a la protección judicial que tenía cada una de estas personas. Y adicionalmente,
el señor Antonio Francisco da Silva. En este caso el Estado no es responsable, ya que por las violaciones a los derechos de la personalidad jurídica, de la vida y la integridad, esas protecciones judiciales no se vieron vulneradas. Y ya con aspectos relacionados a la reparación, el Estado debe reiniciar o iniciar investigaciones concretas y procesos penales que correspondan a los hechos contestados ya en la audiencia previa.